si lo tienen. Este, antes que nada, ¿hay gente para el final o todo el mundo se anotó pensando que era para clases de apoyo? Porque si están todo el mundo para clases de apoyo, ni digo el tema de los consejos o lo digo al final. ¿Qué pasó? Recording in progress. Para clases de apoyo. Bien. Entiendo que ese también está para clases de apoyo. Sí, yo también estaba para la clase de apoyo, en realidad. Quería como escuchar un poco de qué iba a tratar el final de social, pero también como vos dijiste que iba a ser como un pantallazo general de la materia, más que nada como para que me queden algunos conceptos y reafirmarlo a lo que yo estoy viendo ahora en el curso de verano. Perfecto, perfecto. Bueno, veo que la mayoría entonces la grabo porque hubo un compañero que a mí me dijo que no podía estar, que le hubiera gustado ver la clase, así que nada, va a quedar grabada. Eh, la voy a grabar. Perfecto. Ah, uy, el lunes es parcial. Bueno, si está todo el mundo para el tema entonces de clase de apoyo, me guío un poquito más por ahí entonces. Y pregunto, arranco preguntando, ¿qué temas son los que vieron hasta ahora? Así le doy un poquito más de bola en eso. Me imagino que igual eh, los corrientes de la psicología, Berger y Luckman lo debieron haber visto. Sí, lo que El vimos par- fue Hogg, Berger y Luckman, Moscovici, Iorio que habla de Moscovici, la representación social y actitudes, y la historia de la psicología Perfecto. social. Y el parcial es preguntas si es a responder, hay que hacer un trabajo. No, el parcial son 4 preguntas, una pregunta por unidad. Como trabajamos 5 unidades, una nos queda fuera, pero es eso, es a desarrollar. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, voy a ir por las partes más sencillas y voy a ser bastante rápido de todas formas. Eh, Posiblemente a YouTube, si no lo puedo llegar a cargar, armaré algún link de Drive y veo cómo se los hago llegar. Entiendo que igual tienen un grupo de WhatsApp. Quiero creer. Va, todo el mundo se organiza así. En cuanto a representaciones sociales, y ahora voy a agarrar, yo tengo una parte acá escrita. Por ver el Bookman, yo entiendo que debió haber sido el texto que más les debió haber costado. Les puedo asegurar que no es difícil. Aunque parezca difícil, no lo es. Sí tienen una particularidad ellos cuando escriben, ambos autores, y es que son fenomenológicos. ¿Qué pasa con eso? Cuando ellos quieren explicar lo que quieren explicar, que es la realidad de la vida cotidiana, lo que sucede día a día, no dan nada por hecho, no dan nada por sentado, entonces tratan de desmenuzar todo y queda bastante complejo. Hay un cuento muy lindo como para hacerse la referencia, que es de Cortázar, que son, creo que era de Cortázar, se llama Instrucciones para subir una escalera, que a ver, si nosotros hablamos entre nosotros, ¿cómo subís una escalera? Nada más, y subís, qué sé yo, va un pie después del otro, en todo caso puedes agregar, pero no se escapa de 3 oraciones la explicación, ¿no es cierto? Bueno, en el texto, en el cuentito este de Cortázar, él lo explica en 3 páginas. Algo así sucede con Berger y Luckman. Lo que ellos intentan explicar no es complejo. Lo vemos nosotros y lo vivimos todos los días, ¿sí? En esas 3 unidades, que es un cuentito cortito, es chiquitito, básicamente lo que ellos quieren intentar explicar es eso, ¿sí? Comienzan en la primera unidad, más que nada, mencionando estas cuestiones de las particulares que tiene el ser humano. Eh, Dale, no hay problema. Yo la grabo, igual después veo cómo se las hago llegar a la clase. Eh, Avísenme igual si hay algo que digan, esto está claro, podés pasarlo, avísenme. Yo si no, voy contando. Y si me falta algo, porque me pasa siempre con Pérez y Luckman, díganme, che, ¿y esto cómo se relaciona? No tengan miedo en interrumpirme.
Este, ellos lo que cuentan es que tenemos dos particularidades, ¿sí? Que tienen que ver con estas constantes antropológicas. Una está relacionada a que no tenemos una relación muy fuerte con el tema del instinto, y la otra es que nosotros podemos vivir en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En relación a eso, lo que viene a plantear es que al fin de cuentas, y con el paso también del tiempo cronológico, biográfico que ha tenido el ser humano en el mundo, nosotros mismos hemos creado nuestras propias realidades, en ese sentido, nuestros contextos, ¿sí? Otra aclaración más, perdón, nota al pie. No vayan a escribir en el parcial las cosas como yo las digo. Yo soy de bajar mucho las cosas a tierra, ¿sí? Pero para que se entienda, porque hay veces que hay cosas que, sí, te repito la definición, ahora no lo comprendí, y comprendiéndolo a veces es más fácil para después tratar de reaccionarlo, ¿sí? Soy de bajar los conceptos. O sea, si van a tomar nota y demás, no copien y peguen lo que yo digo, ¿eh? Nada. Esa nota al pie es importante. Además de que voy a ir bastante rápido, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, más que nada. ¿Qué sucede entonces con estas realidades que nosotros escribimos? Que están basadas en dos cuestiones que nosotros las podemos pensar como el contexto, ¿sí? Que tiene que ver con el espacio y el tiempo, ¿sí? Solamente podemos decir que hay una realidad si el espacio y el tiempo es compartido por la otra persona, ¿sí? Ergo, es decir, si se comparte el mismo contexto, si hay un mismo contexto, podemos hablar de una realidad. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? En una misma situación, cambiamos el lugar entre dos personas, por ejemplo, hoy en día acá en Argentina, y hoy en día en algún pueblito de Brasil, seguramente haya cosas que compartamos que sí, ahora hay muchas otras que no. Si lo quiero hacer mucho más claro, poneré con la India. Es otra manera de vivir. Y no es que estamos hablando de momentos de la historia distintos, estamos hablando del presente, pero al haber lugares distintos, la forma en que se desarrollan y las realidades que se viven son distintas, ¿sí? Si nosotros cambiamos el tiempo, pero no el lugar, Argentina hoy y Argentina en el 76-77, más allá de que sea el mismo lugar, si se cambia el tiempo también se están viviendo otras realidades, ¿sí? Más precisamente acá, en este momento, estaríamos arrancando, o bueno, en un par de meses en realidad, estaría arrancando la última dictadura en el 76. A eso es lo que quieren ir Berger y Luckmann con esta cuestión de que la realidad se construye en el cara a cara. ¿Por qué? Porque, y más que nada en ese momento, en el cara a cara era en el único momento donde uno podría decir estamos compartiendo tiempo y lugar, ¿sí? Por eso para ellos es tan importante el cara a cara. Por supuesto, hoy en día las cosas cambiaron, nosotros no estamos hoy en día entre nosotros cara a cara, pero sin embargo compartimos una realidad. Es algo que se le escapa a Berger y Luckmann porque es un texto de ya varios años. ¿Qué pasa? De todas formas, con esa realidad, ¿sí? Esa realidad que se comparte en la sociedad está institucionalizada, ¿sí? ¿Qué significa que esté institucionalizada? Viene de la palabra institución, ¿sí? No la pensemos como institución, como el edificio o un lugar físico, sino más bien como algo que está instituido, incorporado en nosotros. Que está ahí, ¿sí? Es algo que no se cuestiona. ¿Qué significa institución? Si no mal lo recuerdo, tiene que ver con la relación recíproca la definición igual siempre la voy a terminar buscando, pero es la relación recíproca entre tipos de actores en una situación, no me acuerdo si habitualizada. A ver, la busco igual. De todas formas, ¿qué significa? No, acá no lo tengo. ¿Qué significa igual esta cuestión de la institución? Bueno, tipos de actores tipificados. Lo de típico viene, o podríamos llegar a decirle como lo tipado, como lo común, ¿sí? Si nosotros nos podemos pensar en un chofer de colectivos,
¿Qué es lo que se nos pensamos en un chofer de colectivos? En un chofer típico, ¿sí? Ya tipificado. Va a ser, en la imagen mental nuestra, seguramente un hombre, tal vez con anteojos de sol, ¿no es cierto? Ese ya es un actor tipificado en nuestra sociedad, ¿sí? De vuelta, es muy similar al concepto de estereotipo. Es algo típico, ¿sí? Esa interacción recíproca que hay entre actores ya tipificados, se da entre dos tipos de actores. Vuelvo con el ejemplo de el chofer, vos del otro lado está un pasajero, ¿sí? Que no esté tipificado, más o menos. Es una persona que necesita ir de un que tal vez está haciendo el trabajo, que, no sé, usa mucho. En una situación, ¿no es cierto? Esa interacción que hay está habitualizada, ¿sí? Y también, ¿qué significa típica? Bueno, nada, comparte de vuelta ciertas cuestiones que se repiten y es habitualizada o habitual, ya que se repite un montón de veces en el tiempo, ¿sí? Si nos tenemos que hacer, por ejemplo, entre nosotros el juego de cómo sería y alguien es el chofer y alguien es el pasajero, en que va, primero hace la fila, después se sube al colectivo, dice el lugar, pasa la tarjeta, va y se siente. Siempre la misma acción, constantemente. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, en una cursada, cuando era presencial tal vez era un poco más claro. Vos tenías una relación recíproca entre tipos de actores, estudiantes, docentes, en un lugar, ¿sí? Y las acciones que se hacían también eran habitualizadas. ¿Por qué? Y el estudiante se sienta donde hay más banquitos juntos y quien sea el docente va al frente, detrás de o al costado o detrás de un pizarrón. Siempre se repiten esas cosas. Entonces, cuando sucede eso, estamos hablando de algo que ya está institucionalizado, ¿sí? De algo que se institucionalizó. ¿Va bien? ¿Va a ir rápido? Avísenme, ¿eh? Si eso también está claro, sigo para adelante. Me arranqué con este texto porque sé que es el más complejo a veces para entender. Bien. Bueno. Ahora bien, Luckman lo que dicen, bueno, en la cual ciertos comportamientos no los criticamos y siguen sucediendo. Bueno, ellos dicen que hay un proceso que se llama proceso de institucionalización, que es el proceso en el cual uno incorpora y también se va dando esas instituciones, ¿eh? Ellos utilizan el isla y los náufragos, que yo no sé si ustedes ya lo vieron, yo supongo que sí, que tiene que ver con dos náufragos o dos personas que no se conocen y quedan en una isla, tienen que sobrevivir. Bueno, lo primero que hacen es, bueno, vos andá y encargate de buscar la comida, yo de hacer un refugio. Muy probablemente se les complica un punto, puede ser que mejoren un poco más, cada uno en su acción, ¿sí? Se van profesionalizando. ¿Qué es esto? Enganchando otro tema, ¿eh? ¿Qué es cada uno tome este tipo de acciones distintas? Bueno, están tomando roles distintos en la sociedad, ¿sí? Puesto, esta cuestión de que se arranque en un primer momento, el ejemplo que ellos ponen está como consensuado. La verdad es que cuando se dan procesos de institucionalización, que es esto, no es que la gente va y se pone de acuerdo en hacer una institución, pero con el paso del tiempo, supongamos de vuelta con el caso de la isla, si llega una persona y vos ya tenés a alguien en un lugar para habitar, probablemente lo que le digan es, ¿vas con la comida o vas con el tema de la vivienda? ¿Sí? Ya en la tercera persona ingresa. La otra manera que tienen de explicarlo son por sí. El de realización, el de activación y el de internalización, ¿sí? Es muy importante el tema de esa dialéctica. Por supuesto, lo que ellos dicen es, no se da de forma cronológica, primero pasa esto, después aquello, se dan siempre con... Pero para que quede un poco claro, lo ponen en tres momentos. Primero la externalización. Externalización de externo, sacar algo hacia afuera, por decir así, bien. ¿Que cuándo es? Bueno, el momento en el cual, por ejemplo, alguien diga algo, lo está externalizando, se lo está contando a la otra persona, ¿sí? De cómo hacer cierta cosa o cómo funciona algo. ¿Cómo hacer que las personas se entiendan? Bueno, externalizando tiene que estar objetivado. ¿Qué significa? Viene de la palabra objetivo. Cuando algo es objetivo significa que no es subjetivo. Es decir, no es de cada uno, sino que es algo compartido, que ya más o menos es una cosa que lo da por hecho. Por excelencia, el lenguaje. Si yo le doy palabras a eso que yo tengo adentro, la otra persona lo entiende, lo puede internalizar. ¿Se entendió ese proceso? Pongo otro ejemplo. Yo en mi cabeza
tengo, estuve pensando sobre ciertas cosas filosóficas, ¿no es cierto? Y en esas cuestiones yo puedo inventar algo que se me ocurrió. Cuando yo tengo ese pensamiento, que no es nada, es subjetivo, nada, no es una cuestión que yo externalicé. Ahora bien, si yo se lo quiero explicar a otra persona, si yo lo quiero externalizar, tengo que objetivarlo, ¿sí? Tengo que pasarlo, decirlo, que me pueda entender, ¿sí? Por ejemplo, cuando se escriben libros, se expresó en el libro sus pensamientos con la herramienta objetivadora, que es el lenguaje, está escrito ahí. Entonces, cuando alguien en el libro lo está internalizando. Lo que hay entre esas dos personas es el lenguaje, lo que permite que las instituciones y el conocimiento siga fluyendo y estando y existiendo, ¿sí? Es en eso donde se da el proceso de institucionalización constante. Ahora mismo nosotros estamos haciendo esto, ¿sí? Que si nos ponemos a pensar, tampoco es que esto que yo decía antes, no es necesario estar hoy en día cara a cara para poder compartir una realidad. No lo estamos haciendo, pero bueno, el texto es de antes y sin embargo tampoco es cuestión. No me voy a detener en esto. ¿Vamos bien? ¿Hay dudas? Sí. El ejemplo de los náufragos está en el libro incluso, ahí del texto de Berkeley, en algunas clases, pero está, lo pueden traer. Tienen como sujeto A, sujeto C, que sería como el tercero, pero básicamente es la misma idea. Sí, 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 sí. No, por favor. Cuestión. Hay una cuestión bastante importante que al ser humano como que le gusta mucho, que tiene que ver... A ver, perdón, antes, retrocediendo. Estas cuestiones que están institucionalizadas, lo que generan es un orden social, ¿sí? La sociedad está ordenada por esto. Ya sabemos que para esperar el colectivo tenemos que hacer una fila. Ya sabemos que a las 12 del mediodía es la hora del almuerzo, a las 20, no sé, 6 de la tarde, ya sabemos que se trabaja, se genera un orden social por toda esa institución construida, armada. Cuando se dice que la realidad está institucionalizada, ¿qué es eso? Es decir, cuando está institucionalizada es que ya la tenemos como incorporada, ¿sí? Ya está institucionalizada de institución de incorporada. Eso que creamos no lo criticamos, lo tenemos incorporado. Lo de externalización, objetivación e internalización es el proceso de institucionalización. ¿Y cómo hacemos para que se incorpore todas esas cosas a cada sujeto? Bueno, mediante esas tres partes, esos tres pasos. Todas las instituciones lo que hacen es orden, ¿sí? Hay un orden social con todo esto. Que ojo, puede ser pensado como algo crítico, la verdad, o sea, estamos dominados, una cosa de que al final que quiero es porque ya está todo ordenado, ya está todo dicho, bueno, se lo puede ver así. Berger y Luckmann lo describen y lo que dicen es que la sociedad esté ordenada, a nosotros lo que nos permite es un alivio con el... ¿Por qué? Porque no tenemos que andar pensando todos los días qué es lo que tenemos que hacer. Ya está. Yo ya sé que me tengo que levantar, que laburar, que después vuelvo a la rutina planificada. Ese ordenamiento termina siendo, o tiene, porque ¿qué es lo que pasa? Supongamos algo que irrumpe en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, que se nos rompa el lavamanos, el lavaplato, la bacha, nosotros no sabemos ordenarla, arreglarla. Entonces, ¿qué hacemos? En ese momento, en lugar de agarrarnos y tratar de aprender, institucionalizarnos en cómo arreglar la bacha, es, bueno, llamo a alguien que sea profesional en el tema, cumple ya ese rol, ¿sí? Es el ejemplo que yo les decía de la isla, que cumple un rol, vos vas y buscas comida, vos vas y la vivienda existe. Tenemos a alguien que se dedica a la plomería, a dar clases, alguien que se dedica a todas las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que permite? Bueno, cada uno está profesionalizado en un tema, permite también cierto equilibrio cognitivo, porque uno no tiene que estar sabiéndose todo el tiempo, porque también, no te digo que es imposible, pero no sucede, es difícil, y que cuando alguien tiene cierto problema, bueno, no importa, la parte de la sociedad que puede solucionarlo, ¿sí? En esos roles, nada, cumplen ese, valga la redundancia. ¿Vamos bien? Cuestión, acá, importante. Hay un orden social, ¿sí? Siempre
no puede no haber orden social. Eso es importante. Pero ¿y entonces qué pasa cuando viene alguien y critica el orden social? Lo pone en cuestionamiento. Por el momento no pasa nada. El mismo orden social, las instituciones tienen mecanismos de defensa, ¿sí? El más importante, por decir así, o el principal, tiene que ver con las legitimaciones. ¿Qué es esto? Que critica o hace cierto comentario respecto de alguna institución, la gente en sí misma, por una cuestión también de mantener ese orden social, porque si no nada, genera cierta crisis cognitiva, es una cosa de como si esto no es, cuál es la realidad. Porque la gente siente de que nosotros mismos creamos mediante la interacción entre sujetos, ¿sí? Es difícil de tratar de comprenderlo. Cuando hay 4 niveles de tratar de justificar en la institución. El primer nivel, que es el más bajo, por decir así, tiene que ver con, a mí me gusta decir, las justificaciones de porque sí, que no tienen ningún tipo de sentido. Cuando algún niño chiquito se le queja algo a los padres, ¿por qué no puedo ir a la casa de mi amigo? No, bueno, yo porque soy tu padre, porque soy tu madre. Un tipo de validación así fuerte en ese sentido. Es simplemente un porque sí. Porque yo lo digo, porque es así. No hace falta decir mucha fuerza. Es débil en ese sentido. El segundo nivel tiene que ver más que nada con los mitos y leyendas. Son otra forma un poquitito menos a nuestro oído de justificar ciertas que ver con la institución. Ejemplo de la cultura guaraní, no sé si conocen al Curupí, nada, es un personaje que básicamente la terminaba violando ahí para la cultura guaraní. Y la leyenda lo que cuenta es que si había una mujer que se encontraba fuera de la casa al anochecer, el Curupí agarraba, se la secuestraba, la violaba y la devolvía. Esa era la forma que había en esa cultura, en ese momento, de contenerse en el hogar y que no se vayan. Esa era la forma que ellos tenían de, nada, como de, ¿cómo sería la palabra? De adoctrinar o de justificar el por qué me tengo que quedar en casa. Porque si no, si le traemos un ejemplo tal vez más actual, o de vuelta para justificación para los chicos, no, vos no podés salir, no sé, viene el hombre, algo que no tiene ningún tipo, tiene un poco más de sentido o de fuerza, por decir así, esa legitimación, que el ser porque sí. Más niño tal vez, porque nada, esas cuestiones más mágicas convencen más. Vamos bien. A nivel, ya con un poco más de fuerza, tiene que ver con todas las justificaciones y legitimaciones que tienen que ver con algún sustento en la ciencia, ¿sí? Con alguna justificación de algún estudio científico. Ahí pueden entrar otra cosa de, hay que desayunar. No, bueno, viste, porque la ciencia dice que si uno desayuna, es nutricionista, que si esto, que lo otro. Bueno, está bien, viste, como que tiene sentido. Ahora, cuando te pones a ver, acá capaz que desayunamos un café con leche con 2 medialunas y en otros países están desayunando huevo frito, salchichas, o sea, no hay cierta correlación con nutricionistas de qué es lo vuelta según la realidad. Pero la justificación es bastante más fuerte. No se lo critica tanto en ese sentido. Estoy usando ejemplos bastante burdos tal vez, pero es como para que se vaya marcando. Por último, más complicado a veces de visualizar, tiene que ver con los universos simbólicos. ¿Qué es un universo simbólico? El nivel es el más fuerte de justificación, que no es que es algo distinto, y también a todos los otros. Es una manera con una misma simbología para tratar de ver todo el mundo, ¿sí? Valga la redundancia ahí, universo simbólico. Pongo un ejemplo de universo simbólico. Y otra cosa, es una forma también de justificar todo. Sirve el mismo constructo, por decir, formulaciones teóricas o base teórica, mejor dicho, sirve para dar justificaciones a todo lo que sucede en el universo. Todo. Un ejemplo, tal vez más en alguna otra época, de la religión. ¿Pasa esto? No, bueno, sí, porque Dios... Se le escapa lo de mitos y leyendas, ¿sí? Mitos y leyendas son como cuentitos cortitos de por qué sucede esto, o por qué hay que hacer aquello. Cuando se lo empieza como universo ya tiene que ver con la gente que ya todo está emparentado con cierta religión, ¿sí? Pongo otro ejemplo porque tal vez se tendrán confusiones. El feminismo es otra forma de universo simbólico, ¿sí? Con esa misma base se puede dar justificaciones a
ciertas cuestiones de cómo funciona la economía, ciertas cuestiones de funcionamiento, cuestiones que tienen que ver con la educación. ¿Pero en base a qué? En base a una base teórica. No sé si activar el micrófono para hacer un comentario o... ¿No? No, Bueno. perdón. Entiende. Asimismo, el universo simbólico puede justificar desde el porque sí, menos, del más débil al más fuerte, porque sí, desde algún mito o desde base científica. ¿Sí? Es una manera de ver al mundo. ¿Bien? Por ahora, con todo lo que voy diciendo, cuestión. Estas son, de vuelta, para tratar de mantener el orden social, ¿sí? Tratar de no repensar uno nuevo. ¿Por qué? Porque hay cierta crisis cognitiva. Si en un grupo, que acá también son los mecanismos que tiene también para defenderse, los grupos, es más fácil pensar algo de grupos chiquitos, alguien viene y critica, hay dos formas de tratar de solucionar ese tema, que es la acción, así le dicen Berger. La terapia es, venir a tratar de explicarle, esto es así, me parece que estás equivocado, que esto que el otro, y tiene una lógica más de tratar de incorporar a esa persona a, ¿sí? Claro, lo caracterizaron como terapia. La aniquilación, propiamente dicha, significa no aceptar a esa persona, ¿sí? Ya sea expulsándola de la sociedad o aniquilándola literalmente. No sé si conoce un autor italiano, no recuerdo si era Conte, se me van los nombres, pero si alguna vez escucharon hablar de la coacción y la coerción, es básicamente eso, ¿sí? Pero dicho con otra, es coacción, terapia es la coerción. Que le quede más sencillo, ¿sí? Son métodos de vuelta también para, no me acuerdo específicamente el concepto que ellos decían, pero es como para defender de vuelta el mismo orden social, una institución, ¿sí? Si alguien viene y critica alguien viene y critica, vos podés legitimar, defender, esto es así, entonces la institución y la prende, se institucionaliza, o si no, bueno, chao, que es parte de esto. Me están faltando. Bien. Expliqué un poco, tal vez más cuando lo vemos en el día a día de ahora. Ahora ya nacemos y no criticamos ciertas cosas. Ya desde el nacimiento hay dos procesos que son muy importantes para ver el human, que son los de sociabilización, la primaria y la secundaria, ¿sí? La primaria son los primeros años de vida. Está muy marcada por los momentos amorosos y afectivos, ¿sí? Básicamente de hermana, quien sea, que da las primeras enseñanzas, esas primeras institucionalizaciones, ¿sí? Dura más o menos hasta, en tiempo, el sujeto, en tiempo, es cuando el lote generalizado se cristaliza en la conciencia, ellos dicen. ¿Qué significa eso? Bueno, en la socialización primaria, quien da las primeras enseñanzas, por decir así, es el otro afectivo, ¿sí? Si no me equivoco, afectivo. De vuelta, padre, madre, tutor, hermano, da la sensación con mucho contenido de afecto. Cuando se incorpora afectivo, emocional, emotivo, ¿sí? Hay un analizado, que ya tenemos que pensar en otro de manera general, cuando esa visión se cristaliza en la conciencia, ya de una sociabilización sucede. Bueno, básicamente cuando empieza la escolarización, uno lo primero que ve es que al final es una. Vos cuando vas y entras al jardín te empezás a ver con un montón de otras realidades que tal vez, yo creo, es más claro de ver, porque, a ver, si lo pensamos en retroalimentativo, cada uno es difícil pensar en el jardín, pero si lo pensamos en la universidad, que cuando empezás a tener compañeros es una cosa así como... Hay un montón de realidades, que tal vez uno no percibe porque no estuvo tan cercano, pero, y más en la UBA, en la universidad pública, se ven un montón de esas cosas. Bueno, la socialización secundaria, desde que comienza la escolarización y uno empieza a interactuar con otros, no hay un momento en el cual se termine la socialización. ¿Bien? Y se da en todo momento durante toda la vida. Y uno nunca para de aprender. Ahora bien, un solo momento en el cual podríamos llegar a hablar de una sociabilización terciaria, que no creo que se lo pregunten, pero bueno, decide cortar conexión con la realidad que está viviendo hoy en día y, por ejemplo,
yo agarro mañana y digo, me voy a ir a los Alpes a vivir como un ermitaño, recién ahí, o en el Everest y voy a ser budista. Y corté relación totalmente con toda la gente y todas las personas que yo interactué en mi vida, ahí recién se puede hablar de una asociación terciaria, dicen ellos. Es cuando se comienza de vuelta todo de cero. No sé, no creo que se lo tomen. En final, yo me acuerdo que una vez lo preguntaron como pregunta así, media tramposa. Si alguien está para el final, lo quiere tener en cuenta, bueno. Pero no creo, muy raro, o sea, muy raro. Reificación, me queda concepto también. Es cuando el sujeto considera natural esa realidad que en realidad, bueno, es construida socialmente por nosotros, ¿sí? Cuando está al punto de que, nada, es esto la realidad y uno se queda cerrado en eso y no permite ni acepta cuestiones ni críticas, ningún comentario exterior, se puede hablar de que esa persona está reificada, ¿sí? Tiene un comentario bastante estereotipado, tal vez prejuicioso. Por lo general, la gente que es mucho más mayor, a veces cuando ve cosas disruptivas, yo no sé lo que están así, medio que se quedan en eso. La gente que por lo general es más cerrada, es gente que está reificada, ¿sí? Que se queda con los valores, con las tradiciones, con estos así, estos asá, y no hay crítica que valga. Sin de reificada. Reificación. No sé si me quedó algún concepto de Berger y Lungmark, posiblemente sí. Sí, una pregunta. Yo igual entré más tarde, así que quizás me lo perdí, pero hay un momento en el que ellos hablan de habituación, y había otro concepto, pero lo tengo anotado y lo perdí. Sí. Justo. Que eso tipo como que no me queda muy claro. Cuando ellos hablan tipo del proceso de institucionalización, hablan de habituación y tipificación recíproca. Sí, y por eso como que no bien de qué hablan. Bien. Tipificación recíproca, cuando estás con alguien, ¿sí? Cara a cara, ¿no es cierto? Ambas personas tipificando. Que es cuando se habla de típico, de tipificación, básicamente es pensarlo tal vez, traducirlo vos mentalmente, no lo vayas a escribir, pero pensarlo mentalmente como estereotipar, ¿sí? Cuando te encontrás con alguien, por una cuestión de vuelta de alivio cognitivo, vos podés estar individualmente, caso persona por persona como es, uno lo que hace es, por un ejemplo, ve a alguien y ya lo tipifica como, por ejemplo, milipili. Listo, ya está, ya sé cómo va a ser, es como que uno se prepara mentalmente por eso y lo tipifica. Y la otra persona también te está tipificando, porque también va a tener algún aspecto tuyo del exterior que está en su cabeza, ya como tal persona la tengo tipificada de cierta manera, ¿sí? No sé, la que ustedes quieran. Y sucede en todo momento. Por eso cada vez que hay una interacción, hay una tipificación recíproca. Lo de habitualización, la cuestión de que algo sea habitual. Uno ya más o menos tiene como, o por lo menos, si uno hiciera una lista de lugares y momentos en el cual, y situaciones que puede interactuar, yo creo y estoy bastante convencido de que hay un número finito, o sea, un número máximo de interacciones. Entonces son por lo general bastante habituales. Por ejemplo, una situación de una es habitual, ¿sí? Ya está habitualizada y uno la tiene habitualizada y ya sabe más o menos. Vas a tener una persona, por lo general, ¿no? Hay gente que es un poco más divertida en ese sentido, pero vas a tener una persona hablando sobre cierto tema y de otro lado, gente que está escuchando que no, otra capaz que va, se distrae, otra que va, otra que anota, otra que... Pero la situación es habitual. Sucede y sucede en todo momento en varias partes de una misma realidad, en varios lugares. ¿Quedó un poco más claro? Hablo rápido encima. Igual estoy grabando. Nada, voy a entrar como se los hago llegar. Pero, ¿quedó claro? Sí, gracias. Genial. Si no me quedó... Sí. Sí, a ver. No, sí, las situaciones también son típicas. Sí. Ya te digo, el tema de ponerle... A ver, si alguien tiene que describir cómo es... cada vez ponele esto, se usa mucho en teatro. Se hace esta cuestión de improvisar y una situación de... esos momentos para mí son geniales, porque de verdad la gente se pone con
la tipificación de cada persona que es más o menos compartida de la sociedad y una situación típica y que es habitual. Y eso es así. Sin embargo, de cierta manera, como ya es así, ¿no es cierto? Si yo le tengo que describir el tema, no de un robo, el de mercado, ¿sí? No necesariamente tiene que haber una interacción entre personas. Sin embargo, ¿cómo es la situación del mercado? Y me lo tiene que describir y vas a agarrar, comprar la cosa, vas a pagar y te vas. Listo. Ya es una situación que es habitual de veces y ya también está como estéreo, por decir así. Ya está escrita. ¿En dónde? Nadie sabe, porque nunca se escribió. Pero es así, y sucede así, y se repite. Y uno lo enseña así también. De manera, digamos, inconsciente, no pongan inconsciente en el parcial. Bien. Me quedó algo más de ver que Luckman se entendió. Es el texto tal vez más difícil pero si esto quedó claro, el resto va a estar también bastante sencillo. Cuestión. Sí. Sí, también, sí, paradigma también va. No sé si usaría la palabra paradigma, si lo querés pensar así, estaría bien. Porque nada, de la misma manera a nosotros nos cambió la forma con lo de giro copernicano, que antes todas las cosas, el mundo en el centro del universo y la religión como preponderante, que las cosas pasen a ser como no, está el sol, y ahí pase a ser la ciencia quien predomina, por de ahí cierto universo simbólico hasta la fecha, por supuesto con cierta misma intensidad. Hoy en día el discurso, por decir así, científico es el más o menos en el mundo, es el que te marca ciertas cuestiones de la realidad y de cómo se legitima también el día a día, ¿no es cierto? Uno ve las publicidades y constantemente tiene que estar, por ejemplo, nada, para una pasta de dientes tenés que tener un logo, sea un profesional, o sea, alguien de la ciencia, de las investigaciones que te está diciendo, yo recomiendo esto. No sé, no sé, la leche en polvo para de 3 a 6 meses. Te ponen también a una nutricionista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo único que hoy tenemos para que se legitime, en cierto punto, el de, el de la ciencia. Algo que no me queda claro es por qué se le dice realidad suprema, o es por qué se le dice realidad suprema. Realidad suprema, pensando más o menos como hablar, es como la realidad que, nada, está por encima más o menos de todo. A ver, no. Lo, lo importante es que al viven, ellos lo que quieren decir con eso es, hay una realidad siempre y cuando haya, o sea, cada contexto tiene su realidad, ¿sí? Ahora, ellos, ¿cómo explico lo del contexto? En el universo, en cierto momento y en cierto lugar. La forma que ellos tuvieron de explicarlo es en el cara a cara. Cuando alguien está cara a cara, alguien se está asegurando de que está en el mismo lugar y en el mismo momento. ¿Por qué? Porque estás cara a cara, lo estás viendo. Entonces ahí puedes decir, ahí se está construyendo realidad, hay una realidad. Son muy complejos para decir contexto histórico-cultural, no sé, en un momento y un lugar adecuado. Sí, son complicados. Ellos le dijeron cara a cara. Porque aparte entra el lenguaje. Ellos en su momento con hacer explicar de esa manera. Pero nada, es como un poco más complicado que es en realidad. Más es importante. Bien, si estamos con Berger y Luckman, pasamos a otro tema. ¿Qué otro tema es el que tenían? Hola, ¿cómo estás? Hola. Sí, te paso, mira, a mí no me quedó sobre el tema de las representaciones sociales. Sí, Viste que están involucrados dos procesos, objetivación y el anclaje. El tema de sí. objetivación no me quedó muy claro y el segundo tema es el tema de las prácticas con respecto a social. Esas dos cosas como que me quedaron medio al aire. ¿Prácticas en qué sentido? El de cómo se... O sea, la relación que se establece entre las representaciones sociales y las prácticas. Texto de Di Lorio o Orio o algo así.
Bien. No es tan importante el de Iorio. No que lo pregunten. Pero igual ahí llegó eso. Anclaje. Anclaje tiene. A ver, esto siempre me gusta explicarlo porque me parece como muy sencillo. Yo creo que tenía acá para dibujar. Perfecto. ¿Están viendo, no? La pizarra. Perfecto. Si yo dibujo el amor del mundo, ¿no? Esto, ¿para ustedes qué es? No hay ninguna respuesta que sea incorrecta, ¿eh? Todo es válido. Pueden escribir en el chat si quieren. Para mí son como varias manos agarrando un círculo o algo así. Bien, bien. ¿Otra cosa? ¿Un emblema? ¿Alguna otra opción? Podría ser un bicho, un insecto o algo así. Bien. Bueno, algo en lo que podemos estar de acuerdo, entonces, no estamos de acuerdo de... Bien. Evidentemente, este símbolo no nos representa nada socialmente. Individualmente podemos decir cosas, pero socialmente no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dibujo esto? ¿Qué es? ¿O qué se nos viene a la cabeza? De Plaza de Mayo. Bien. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Ahí. Lo mismo. Esto. Varias veces, a mente que la gente diga memoria, dictadura, o sea, pero más o menos todo el mundo comparte y tiene la misma relación social de qué es ese dibujo. Si vamos a lo físico, nada, son líneas, son dibujos, nada. Probablemente si nosotros vamos a otro país y le dibujo el pañuelo, cosas. Hay una cuestión, lo de la izquierda no es un dibujo aleatorio, es una runa griega, que si mal no recuerdo, el dibujo representaba riqueza. No lo sabemos, ¿por qué? Porque socialmente no significa nada para nosotros. Ahora, el segundo dibujo sí. Cosas importantes que tienen que ver con el anclaje y la objetivación. Lo que hacen en referencia es dibujo, ¿por qué eso nos hace pensar a todos, o por edad, a las abuelas de Plaza de Mayo, de dictadura, memoria? Bueno, el anclaje tiene que ver específicamente con un momento o un tiempo dado, ¿sí? El de dónde viene, ¿sí? Es como una cuestión más histórica. Esto es una T, por las dudas. Y la objetivación tiene que ver la razón, por decir así, o el por qué es que se relaciona el con todo lo otro. Ya tenemos como, el anclaje tiene que ver con, la objetivación es por qué esa asociación. Más específicamente, la objetivación vendría a ser, bueno, porque justamente las abuelas de Plaza de Mayo, para hacer la protesta de que faltaban sus hijos o sus nietos, iban con, que no era un pañuelo, eran los pañales. Dato de color, por si a alguien le interesan los datos así curiosos, y la forma de protesta que tenían eran los pañales de sus hijos en las cabezas. Esa razón, la objetivación, ¿sí? Es el darle el sentido compartido, por eso es objetivo, el sentido a ese símbolo, ¿sí? ¿Y de dónde viene? Bueno, tenemos que ver el anclaje. Viene de 1976. ¿Quedó claro ahí la diferencia? O más o menos, y trato de explicarlo con otras palabras. Sí, a mí me quedó clarísimo, la verdad. Muchas gracias. Perfecto. Cuestión igual, lo de las prácticas sociales. Yo, ponele que digo, de la ella quiere decir, Iorio, es que esas prácticas sociales son las que les terminan dando como cierto valor constitutivo a las representaciones sociales. Porque justamente son las que y representación a la representación social. Repetir representación. Pero, o sea, ella lo que quiere explicar básicamente es que por motivos sociales, por prácticas sociales, es que nosotros podemos tener representaciones sociales. No es que vienen de cosas individuales, no es que alguien sea así y la sociedad dice, dale, sí, perfecto. Tienen su cimiento de vuelta en prácticas. Estoy repitiendo mucho, me parece, pero ¿queda claro? Lola.
O también más o menos. Para mí sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Más o menos ahí. Bueno, expliqué lo de representaciones sociales. Con respecto a actitudes, ya le digo, porque se relaciona un montón actitudes con representaciones sociales, porque yo no recuerdo si ustedes lo habrán visto o no, pero desde el inicio, no, si lo tuvieron que haber visto, pero no lo mencionamos. Desde el inicio de la psicología social, desde que se constituye, hubo siempre como dos corrientes, la de la psicología social sociológica y la psicología social psicológica. ¿Bien? Una parte más del individuo, otra parte más de cuestiones sociales, ¿sí? Para tratar de llegar más o menos a acciones. Las queremos ver de cierta manera, vendrían a formar parte de la escuela de la psicología social sociológica, ¿sí? Y las actitudes, si lo queremos ver de otra manera, vienen del otro lado, de la psicología social psicológica. Esto no es tan así, pero es por eso también de que parecen tan parecidas, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tiene? Bueno, ambas tienen una relación entre un sujeto y un objeto, ¿sí? Se aprenden mediante procesos sociales, o sea, son aprendidas en ese sentido. La diferencia que hay, más que nada, o por lo menos desde el lado de las actitudes, es que como que medio que el nacimiento de cada una es distinto. En las representaciones sociales tiene que ver con una cuestión social que se realizó por las prácticas sociales, en las cuales ahí recién cada individuo incorpora esos valores, pero parten de lo social, ¿sí? En las actitudes medio que es distinto, arranca al revés, arranca el individuo. Lo que plantea es que son valoraciones, son cargas afectivas que el sujeto hace ante cierto objeto de actitud, que puede ser un objeto, puede ser también un grupo de personas, ¿sí? Y tiene tres componentes, el cognitivo, el afectivo y el comportamental. El comportamental es el que se ve, ¿sí? Es a partir de ese en el cual uno puede inferir que tal persona tiene tal actitud ante cierto objeto de actitud, ¿sí? Voy rápido, voy bien. Después, por supuesto, hay un componente cognitivo y un componente afectivo. Ahora, ¿para qué nos sirve saber las actitudes? Bueno, justamente para poder saber cómo es que va a actuar cierta persona ante cierto objeto, cierta situación. Pongo un ejemplo. A mí, emocionalmente tengo una actitud negativa ante las arañas. No, ante las cucarachas, me gustan menos. Emocionalmente, no me gustan. ¿Sí? Hay algo que me genera rechazo, miedo, no me gusta. Cognitivamente, yo lo que entiendo es que la cucaracha no hace nada, ¿sí? Ese es el segundo componente. Yo sé que no es un animal que me va a matar, yo sé que es un animal que preferiría que esté lejos de la comida en ese sentido. Si no toco la comida, bueno, no pasa nada, no es grave. Comportamentalmente, yo veo una cucaracha y la quiero matar, ¿sí? Porque no me gusta. Perdón si hay alguien que no sea que no sea especista, yo lo soy. La mato. Esa es mi componente comportamental. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a las cucarachas? Negativa. Más allá de que el componente cognitivo sea, bueno, sí, no es tan mala, el resto, o sea, mis otros dos componentes me están diciendo no tengo una actitud positiva, ¿sí? Al no tener una actitud positiva, es como uno va a actuar o va a efectuar las acciones que podría llegar a realizar, ¿sí? Si yo tuviera una actitud, por ejemplo, positiva ante las cucarachas, capaz que tendría una colección ahí con... Viste que hay gente que tiene como de mascotas. O lo que simplemente dice, agarra, la mete en una cajita o la saca afuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Algo similar, por eso que también se relaciona, sucede con las representaciones sociales. Porque uno puede hacer también cierto juicio de valor ante cierta representación social, de lo que sea. ¿Está claro igual? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué otro tema me habían dicho? O si hay alguna duda por ahora, o si vamos bien.
Sí. Mm. Sí, es común. Lo de Target y Duhem está claro. Bueno, igual lo digo. Esto que yo decía de la psicología social, sociológica y la psicológica, nos encontrábamos a tarde con una escuela nada de la tradición norteamericana que estaba más enfocada en lo psicológico, o sea, partiendo del individuo, y a Durkheim con la tradición europea, partiendo de lo social. La forma que tuvo de resolver esto, Mill, ¿no? Sí, ya, hay nombres que se me escapan. Puede que no, bueno, a ver, no es que es el huevo o la gallina lo que viene primero. Básicamente lo que él dice es que es una cuestión de ambas cosas. No hay que pararse de un solo lado. La interacción, la creación justamente de conocimientos tiene que ver con la interacción entre individuos y ahí estamos hablando de una sociedad. ¿Sí? No hay algo que venga primero. Es básicamente eso, más o menos lo que plantea Mead. Tiene igual, él es más de la psicología social sociológica, ¿sí? Pero nada, marca cierto quiebre en ese sentido de, bueno, de no disputarse en eso. Es una cuestión de que ambas tienen razón, ¿sí? Es eso, más que nada. ¿Es muy probable que la pregunten? Sí. Es cortita la respuesta, en ese sentido. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo se resuelve la polémica o la disputa Tarde-Durkheim? Ah, ok, gracias. Claro, es eso. Sí. Bien, ¿cómo se ven igual ustedes para el parcial? ¿Se ven bien? No creo, yo la verdad no creo que vaya a ser difícil, no hay intenciones de matar a nadie en ese sentido desde la cátedra. Sí, sépanse las definiciones, yo fui muy de explicar como para que se entienda, no tanto para el esto es así, esto es asá, sino nada más a lo bruto, por decir así. Pero bueno, ojalá que les vaya muy bien. Lo último que voy a decir, por si alguien después lo quiere tener en cuenta para el final, es que si van a preparar un tema, que lo preparen bien. Hay mucha gente que nada, prepara el tema familia. Creo que lo van a ver para la segunda parte. Y la primera pregunta del profesor es, bueno, ¿qué es una familia? Y por lo general esas preguntas que vos decís, esto que es tan simple no me lo va a tomar y me va... No. Siempre todas las definiciones las van a pedir. ¿Qué es una institución? ¿Qué es una familia? ¿Qué es un estereotipo? Son las preguntas que hay que saberse. Uno sabiéndose eso, ya el 4 lo tiene. Después las demás preguntas son más que nada para sumar puntos en ese sentido. Y si se preparan un tema, prepárenlo bien. Que si hay un tema bien preparado, después les hacen una o dos preguntas capaz de alguna otra unidad y listo, está aprobado. Pero importante lo de saberse las definiciones. Preguntas posibles o relaciones posibles entre autores para un parcial. Lo de actitudes y representaciones sociales puede ser que se lo hagan relacionar. La pregunta de Almid también se ve bastante. Con lo de instituciones, Berger y Luhmann, perdón. La pregunta que para mí es más habitual es que no sé cómo se las redactarán, pero les hacen relacionar mucho el tema de institución, proceso de institucionalización, y después le meten algún otro tema, o legitimación, o roles, o sociabilización, pero no se escapa mucho más de lo que yo hoy estuve comentando. Puede ser en todo caso que actitudes y representación social se les pongan en dos preguntas distintas. Pero para mí son esas las unidades que más se toman.
No tengo igual claro, son 5 unidades. Ahí dije 4, me falta una. ¿Cuál es la unidad que me falta? De las primeras 5. Lo de Vaslavic y construcción social de la realidad, ¿eso lo vieron? ¿O no? ¿Sí? Esa puede ser. O sea, la primera pregunta por lo general o es de la unidad 1 o es de la unidad 2. Es esa por lo general la que termina quedando afuera. O le preguntan esto de sobre tarde, de Durkheim Mid, o le preguntan cuestiones de, o la de es real la realidad. Y tratar de explicar qué es lo que dice Valdavic, que de todas formas es sencillo, lo puedo explicar ahora, cosa de que también quede. Es lo que dice es que hay dos tipos de realidades, la de primer y la de segundo orden. La de primer orden son las cosas tangibles, las que podemos ver. Sí, la mesa que yo tengo es negra, sí, el oro es duro, no sé, lo tangible. Y las realidades de segundo orden son aquellas atribuciones, valoraciones que la sociedad o cada sujeto le atribuye a esas realidades de primer orden, ¿sí? Son cargas valorativas. Porque si nos podemos pensar, el oro es una piedra, qué sé yo, sí, amarilla, dura. Sin embargo, en nuestra sociedad tiene un valor más grande, ¿sí? Vale plata, por decir así, a lo bruto, ¿no es cierto? Y es real eso, y es una realidad, sí, es así, de segundo orden, ¿sí? Es algo que, podríamos decir a lo bruto, inventamos nosotros le atribuimos y se lo pusimos. Por eso también hoy en día es que, a ver, así como fue el oro en su momento, después vino el billete, después la tarjeta de crédito, y hoy en día estamos pasando medio, esto es una valoración mía, pero un momento de transición con todo el tema de las criptomonedas. Que hay gente la cual no lo entiende y otra gente que sí le otorga valor. Y porque hay sociedad y parte de la gente que le otorga valor, realidad de segundo orden, eso vale, tiene un valor real de segundo orden, pero lo tiene, y es algo totalmente intangible. Eh, pero bueno, está. Hay gente que lo puede comprender y también le da un valor. Hay gente que dice, esto no tiene valor de ningún tipo. Yo me acuerdo igual también en su momento, cuando recién estaba la tarjeta de crédito, que mis viejos con él no querían dar el número del código de seguridad. Pedían que venga, que te lo traigan, lo ponían así. Y hoy en día es una cosa que nada, en cada página de internet que hay, uno compra online, uno va y pone el código de seguridad, no hay ningún problema. ¿No es cierto? Son cuestiones que van cambiando a lo largo del tiempo. Porque nada, la realidad depende de cada contexto. Si cambia el tiempo, cambia la realidad también. Es todo bastante dinámico, no es estático. ¿Sí? Todo cambia según las interacciones entre los sujetos. Pero bueno, si no hay ninguna otra duda más, eh, espero no haber sido muy rápido, espero les haya servido. Éxitos el lunes. El viernes que viene hay otra clase más así de repaso, también prefinal, pero quien se quiera sumar, nada, no, yo no tengo ningún problema al respecto. Así que bueno, nada, espero que les haya servido y después me encargo de que les llegue igual la grabación así el resto de la gente lo puede ver. De nada. No, por favor, no hay ningún problema. Y no se olviden de no usar las palabras que yo uso, sino solamente para entender un poquitito mejor los textos nomás. Nos vemos, Muchos éxitos. Recording stopped. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Consejero directivo de la facultad, así que también si tienen algún tema nada a resolver o algún problema en la facultad me pueden consultar. Me voy a cambiar el nombre igual. ¿No? Si lo tienen. Antes que nada, ¿hay gente para el final o todo el mundo se anotó pensando que era para clases de apoyo? Porque si está todo el mundo para clases de apoyo, ni digo el tema de los consejos o lo digo al final. ¿Qué pasó? Recording in progress.
para clase de apoyo. Bien, entiendo que ese también está para clase de apoyo. Sí, yo también estaba para la clase de apoyo, en realidad. Quería como escuchar un poco de qué iba a tratar el final de social, pero también como vos dijiste que iba a ser como un pantallazo general de la materia, más que nada como para que me queden algunos conceptos y reafirmarlo a lo que yo estoy viendo ahora en el curso de verano. Perfecto, perfecto. Bueno, veo que la mayoría entonces la grabo porque hubo un compañero que a mí me dijo que no podía estar, que le hubiera gustado ver la clase, así que nada, va a quedar grabada. Eh, la voy a grabar. Perfecto. Ah, uy, el lunes es parcial. Bueno, si está todo el mundo para el tema entonces de clase de apoyo, me guío un poquito más por ahí entonces. Y arranco preguntando, ¿qué temas son los que vieron hasta ahora? Así le doy un poquito más de bola en eso. Me imagino que igual los corrientes de la psicología, Berger y Luckman lo debieron haber visto. Sí, lo que El vimos par- fue Hogg, Berger y Luckman, Moscovici, Iorio que habla de Moscovici, la representación social y actitudes, y la historia de la psicología Perfecto. social. Y el parcial es preguntas y es a responder. Hay que hacer un texto, un trabajo. No, el parcial son 4 preguntas, una pregunta por unidad. Como trabajamos 5 unidades, una nos queda fuera, pero es eso, es a desarrollar. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, voy a ir por las partes más sencillas y voy a ser bastante rápido de todas formas. Eh, Posiblemente a YouTube, si no lo puedo llegar a cargar, armaré algún link de Drive y veo cómo se los hago llegar. Entiendo que igual tienen un grupo de WhatsApp. Quiero creer. Va, todo el mundo se organiza así. En cuanto a representaciones sociales, y ahora voy a agarrar, yo tengo una parte acá escrita. Por ver el Luckman, yo entiendo que debió haber sido el texto que más les debió haber costado. Les puedo asegurar que no es difícil. Aunque parezca difícil, no lo es. Sí tienen una particularidad ellos cuando escriben, ambos autores, y es que son fenomenológicos. ¿Qué pasa con eso? Cuando ellos quieren explicar lo que quieren explicar, que es la realidad de la vida cotidiana, lo que sucede día a día, no dan nada por hecho, no dan nada por sentado, entonces tratan de desmenuzar todo y queda bastante complejo. Hay un cuento muy lindo como para hacerse la referencia, que es de Cortázar, creo que era de Cortázar, se llama Instrucciones para subir una escalera, que a ver, si nosotros hablamos entre nosotros, ¿cómo subís una escalera? Nada más, subís, qué sé yo, va un pie después del otro en todo caso, puedes agregar, pero no se escapa de 3 oraciones la explicación, ¿no es cierto? Bueno, en el texto, en el cuentito este de Cortázar, él lo explica en 3 páginas. Algo así sucede con Berger y Luckman. Lo que ellos intentan explicar no es complejo. Lo vemos nosotros y lo vivimos todos los días, ¿sí? En esas 3 unidades, que es un cuentito cortito, es chiquitito, básicamente lo que ellos quieren intentar explicar es eso, ¿sí? Comienzan en la primera unidad, más que nada, mencionando estas cuestiones de las particulares que tiene el ser humano. Dale, no hay problema. Yo la grabo, igual después veo cómo se las hago llegar a la clase. Avísenme igual si hay algo que digan, esto está claro, podés pasarlo, avísenme. Yo si no, voy contando. Y si me falta algo, porque me pasa siempre con Pérez Luckman, díganme, che, ¿y esto cómo se relaciona? No tengan miedo en interrumpirme. Ellos lo que cuentan es que tenemos 2 particularidades, ¿sí? Que tienen que ver con estas constantes antropológicas. Una está relacionada a que no tenemos una relación muy fuerte con el tema del instinto, y la otra es que nosotros podemos vivir en cualquier lugar del mundo, ¿sí? En relación a eso, lo que vienen a plantear es que al fin de cuentas, y con el paso también del tiempo cronológico, biográfico que ha tenido el ser humano en el mundo, nosotros mismos hemos creado nuestras propias
realidades en ese sentido, nuestros contextos, ¿sí? Otra aclaración más, perdón, nota al pie. No vayan a escribir en el parcial las cosas como yo las digo. Yo soy de bajar mucho las cosas a tierra, ¿sí? Pero para que se entienda, porque hay veces que hay cosas que, sí, te repito la definición, ahora no lo comprendí, y comprendiéndolo a veces es más fácil para después tratar de reaccionarlo, ¿sí? Soy de bajar los conceptos. O sea, si van a tomar nota y demás, no copien y peguen lo que yo digo, ¿eh? Nada. Esa nota al pie es importante. Además de que voy a ir bastante rápido, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, más que nada. ¿Qué sucede entonces con estas realidades que nosotros escribimos? Que están basadas en dos cuestiones que nosotros las podemos pensar como el contexto, ¿sí? Que tiene que ver con el espacio y el tiempo, ¿sí? Solamente podemos decir que hay una realidad si el espacio y el tiempo es compartido por la otra persona, ¿sí?